José Manuel García Margallo. Señor Margallo, Gabón, buenas noches y bienvenido a este 7 días. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Bueno, el gobierno del Rajoy defiende que su primer deber es cumplir la ley, pero es más fácil cumplir y hacer cumplir también esa ley cuando se intenta llegar a un acuerdo sincero. Hablamos de política. ¿Las partes lo han intentado lo suficiente durante estos últimos meses? Yo creo que hemos vivido en los últimos meses una situación de bloqueo, de enroque en términos de ajedrez, en que cada gobierno, el gobierno de la nación por un lado y el gobierno de la Generalitat por otro, estaban en lógicas distintas. Para la Generalitat no había diálogo si no se ponía encima mesa la discusión sobre el referéndum de secesión o de autodeterminación. El gobierno de la nación ha contestado con rigor diciendo que si se quiere discutir el derecho de autodeterminación, la única vía posible es la reforma de la Constitución por el procedimiento establecido en la Constitución. Exactamente lo que hizo el Lehendakari Ibarretxe cuando una propuesta de modificación del Estatuto de Euskadi al Congreso y al Senado. Mientras esa reforma de la Constitución no se apruebe, el derecho de autodeterminación no existe, por tanto no hay ningún gobierno que pueda reconocer ese derecho, esa soberanía a una parte de la nación, porque la soberanía pertenece a todo el pueblo español y no a una parte del pueblo español. No sé si le pido una cierta, no sé, autocrítica quizás también por parte del partido que usted también la que perteneció. Ese, llamémosle, quietismo del gobierno de Rajoy tampoco ha ayudado mucho a todo lo que actualmente estamos viviendo. Mire, yo he hecho una autocrítica, creo que muy honesta, en un libro que acaba de aparecer que se llama Por una convivencia democrática, con un subtítulo que dice una propuesta de reforma para adoptar la Constitución al siglo XXI. Pero yo creo que ahora lo que hay que salvar es una situación que es límite, que es la que se nos puede plantear el 9 de octubre. Tenemos un coche, utilizando el símil del vídeo de la CUP, que está a punto de despeñarse por un barranco, y lo que hay que evitar es que esto se produzca. No tiene mucho sentido que hablemos de quién es responsable de que ese coche haya llegado a... Y señor Margallo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos y cuál es el primer paso que tenemos que dar? Yo vuelvo a decir en ese libro, lo que digo es que lo primero que hay que hacer es el cumplimiento de la ley, es el mantenimiento del Estado de Derecho, que es el pilar con el principio democrático en que se basan todas las sociedades modernas. Pero al mismo tiempo, cumpliendo la ley y exigiendo el cumplimiento de la ley, hay que hacer política. Y yo creo que hay que hacer una oferta a la sociedad española que serviría para encauzar la sociedad catalana, en que se hable de una actualización de los pactos de 1978, en definitiva una reforma de la Constitución, para adaptarla a los cambios que se han producido en el mundo, la globalización en Europa y en la propia España. Este país no tiene nada que ver con el 77. Hay que abordar los llamados motivos de desafección en Cataluña, que yo he propuesto hace mucho tiempo, el desarrollar la disposición adicional tercera de estatuto que habla de inversiones en infraestructuras. Dice que la inversión en infraestructuras durante unos años, me parece que son 7, tiene que ser equivalente al porcentaje que el PIB catalán representa al PIB español. Estoy hablando de la materialización en el corredor mediterráneo, en rodalías, que así se llaman las cercanías allí. En segundo lugar, una ley oficial de lenguas que ponga en valor las lenguas españolas distintas del castellano, que las incluya en los currícula educativos de toda España, es decir, que un niño de Zamora pueda pedir estudiar euskera o catalán en vez de italiano o francés. Y en tercer lugar, en Euskadi se entiende menos porque tienen el concierto, un cambio del sistema de financiación autonómica que ha creado distorsiones importantes, desigualdades importantes entre comunidades autónomas y que está en el origen de ese España no roba, que ha sido como gasolina en el fuego para que el incendio se propague a la situación en que está ahora. Hablaba usted de evitar... Esas son
Hablaba usted, señor Margallo, de Sí, evitar bien. la desafección. Claro, estamos en un momento en que incluso muchos ciudadanos, hoy en día, en esta semana, muchos ciudadanos ajenos quizás al independentismo, al soberanismo, hoy se sienten maltratados. Ven su autonomía maltratada, la ven amenazada, la ven coartada. Hemos pasado de lo más racional a lo más emocional. Bueno, vamos a ver, yo creo que el proceso de aumento del independentismo no es de esta última etapa. Esto empieza en lo que Pujol llamó el proceso de construcción nacional, allá por 1980, que a través de los medios de comunicación públicos y el sistema educativo se empiezan a cultivar un clima de desafección, de separación respecto a lo que la idea de España representa. Cuando se produce la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el estatuto que aprobó Maragall, ese independentismo cobra más fuerza. Y ya se acelera todavía más cuando Artur Mas pretende tener un pacto fiscal similar al concierto que tiene en el País Vasco y Navarra, sabiendo que la disposición adicional de la Constitución solo ampara el concierto en el caso de los territorios forales, ignorando que Cataluña no quiso nunca el concierto, no lo quiso en el Estatuto de 1979, lo propuso Trias Fargas, pero el Parlamento de Cataluña lo rechazó, y no lo quiso Pujol cuando pacta con Aznar, se lo aconseja quien era su portavoz, Molins, y Pujol dice que no le interesa el concierto, que considera que es un instrumento antiguo, anacrónico, etcétera. Y la verdad es que hasta que estalló la crisis nadie había cuestionado el sistema de financiación en Cataluña, más en el... Ya sí, dígame. Permítame que insista, le hablaba de esa desafectación. ¿Qué hacemos con la gente que está en la calle hoy? ¿Qué hacemos con esa gente que se siente maltratada? Con esa gente que no acepta ya una autonomía, con esa gente que se siente incluso que su autonomía está vapuleada. Es que eso no es verdad, es decir, aquí no se ha adoptado ninguna medida que suponga una suspensión o un recorte de la autonomía, simplemente no es verdad. Pero lo que hay que hacer es mantener el orden, mantener la ley e, insisto, hacer una oferta atractiva a esa gente, mucha gente, que se ha sentido maltratada a lo largo de los tiempos y que está irritada porque cree que no se han atendido sus necesidades, sus pretensiones, sus demandas. Creo que esa oferta política hay que hacerla. Brevemente ya, señor Margallo, y terminamos. Desde la legalidad, ¿es posible y viable pedir todo, incluso la independencia? ¿Es posible hablar de todo y cambiar todo? Es perfectamente posible siempre que se haga por el procedimiento establecido. Es decir, si se quiere pedir la independencia, hay que alterar el artículo primero de la Constitución, que dice que la soberanía pertenece a todo el pueblo español, y hay que alterar el artículo segundo, que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, y para eso está el artículo 168 de la Constitución. Se pone en marcha un procedimiento para modificar esos artículos y la independencia será posible. Mientras tanto, es obvio que no es posible. Por cierto, quiero decir que la Constitución española no es ninguna excepción. Solo admiten el derecho a la secesión, el derecho a la autodeterminación, dos constituciones escritas en este momento, Etiopía y un archipiélago caribeño que se llama San Cristóbal de Nieves. En todas las demás constituciones escritas se afirma explícitamente la unidad, en la Constitución de Finlandia, de Austria, Francia, etcétera, o implícitamente por los tribunales federales. Estados Unidos, dígame. Señor Margallo, que lo tenemos que dejar aquí, que muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Muy bien. Que son las 11:20 casi de la noche y le agradecemos que nos haya acompañado aquí en directo en este 7 días. Gabón, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta luego.